Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes. A continuación tendré un pequeño especial para honra y gloria de Dios. La senda ancha dejaré. Yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme a mí por el sendero del pecar. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Por qué no quieres tú buscar, siguiendo en pos del Salvador, la hermosa tierra más allá? Oh, ven conmigo, pecador. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar con ustedes el tema que traigo hoy en día se titula Contemplando la perfección de Cristo, no la imperfección del hombre. Es algo para empezar vamos a tener una oración. Les invito a que nos arrodillemos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por otro día más de vida y salud. Gracias porque me has permitido tener este tema, o me vas a permitir tener este tema, Dios, y que por favor me puedas utilizar a que yo pueda dar tu palabra, que yo pueda ayudar a aquellos hermanos que necesitan escuchar lo que tú quieres de ellos, Dios, y que ellos puedan abrir sus corazones a esto, que ellos puedan ver que tienen que hacer cambios para llegar a la santidad y que solo tú puedes ayudarles. Gracias, Dios, porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener este plan de redención, Dios. Es solo que nosotros pongamos de nuestra parte y queramos ser salvos. Ayúdanos, Dios, en este gran conflicto que pronto no va a tardar mucho a que termine y que nos encuentres listos. Querido Jesús, amén. Bueno, hermanos, como dije, el título es Contemplando la perfección de Cristo, no la del hombre. Y bueno, mientras Satanás tenga poder para trabajar en las mentes humanas,
que no tengan al Espíritu Santo, habrá un conflicto serio entre el bien y el mal. Y el mal se manifestará incluso entre aquellos que afirman aquellos que afirman ser los hijos de Dios. Porque lamentablemente mientras nosotros no estemos en total comunión con Dios, o sea, 100% sea nuestra relación con Él y demos nuestro corazón, alma y fuerza, todo a Él, siempre habrá ese conflicto. Y bueno, los personajes del pueblo de Dios deben ser desarrollados por la relación que existe entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo. En las Escrituras, Dios nos ha dejado lecciones prácticas para que nosotros podamos gobernar nuestra vida y la conducta de nosotros mismos y de los que nos rodean. Pero lamentablemente esas lecciones han sido ignoradas una y otra vez. Además de que nos da instrucciones de su palabra, el Señor ha dado testimonios especiales a su pueblo, no como una nueva revelación, sino para que nos presente las claras lecciones de su palabra, que los errores que se pueden corregir y que se puede señalar el camino correcto. Él hizo esto para que cada alma pueda estar sin excusa. Nosotros hoy en día pues nos encontramos con una gran luz, nos encontramos en un tiempo donde somos bendecidos, en el tiempo en que vivimos, porque podemos ver, tenemos más libertad, podemos tener más acceso a lo que es la palabra de Dios, a lo que son los escritos de la hermana Elena G. de White, la profeta. Y por ende no hay razón para que fijemos nuestros ojos en el error, nos lamentemos o nos quejemos y perdamos un tiempo precioso y oportunidades para lamentar las faltas de nosotros mismos y de los demás. Debemos apartar nuestros ojos de esto y almacenar la mente con verdad para que podamos tener prácticas puras y santas. Las prácticas correctas se establecen en contra del error, y todos los que realmente amamos a Cristo, quienes aprenderán en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, encontrarán el descanso de toda agitación, confusión y conflicto. Pero si alguno de nosotros no tomamos el yugo de Cristo, y si no desechamos nuestro propio yugo y nuestras propias cargas, que son nuestra propia fabricación, llegaremos a hartarnos, nos llenaremos de insatisfacción, quejas, fallas, etc. Estaremos tan ocupados en viendo las imperfecciones de los demás que no podremos ver y apreciar lo que es deseable y precioso. Fallaremos en llenar el salón de nuestra memoria, en nuestra mente, con las imágenes de lo que es puro y hermoso y de buen informe. Y les hago una pregunta acerca del espejo. ¿Cuál es la razón por la que actuamos como las personas que nos rodean? Si nosotros nos damos cuenta que cuando pasamos mucho tiempo con un cierto amigo y de repente las personas comienzan a hacer comentarios sobre el manerismo, que son similares, el hablar, las reacciones, incluso los gustos y preferencias, porque llegas a pasar tiempo con esas personas. Y la razón por la cual esto sucede es muy sencilla, es porque nosotros somos espejos. ¿Para qué fue hecho un espejo? Un espejo fue hecho para reflejar cualquier cosa que esté enfrente a él. Siempre y cuando el espejo no esté cubierto con algo, reflejará el objeto que se encuentra frente de él. Si ni siquiera intenta reflejar o incluso como que desea hacerlo, simplemente lo va a hacer. Cualquier objeto que se ponga enfrente del espejo va a poder verse en él. Esta habilidad de reflejar que el espejo
esta habilidad de reflejar se debe a lo que realmente representa el espejo. Ningún tipo de determinación o fuerza logrará que el espejo mejore o empeore su función. Un espejo refleja lo que se encuentra frente a él sencillamente porque así lo hace. Los seres humanos somos parecidos. Nosotros reflejamos lo que vemos, lo que hacemos, lo que tenemos en nuestro propio hogar, y reflejamos cómo fuimos educados dentro de lo que es nuestro carácter, nuestras creencias y así. Y bueno, para un cristiano, para los creyentes, para un adventista del séptimo día, reflejar representa una aplicación muy específica. Y vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Este versículo nos compara con espejos que cuando estamos descubiertos miramos y reflejamos la gloria del Señor. Hay que notar que este versículo no dice: mas nosotros todos con gran determinación, procurando con todas nuestras fuerzas ser como Cristo. Sencillamente dice que miramos a Jesús y lo reflejamos como un espejo. Si es que realmente lo estamos mirando. A mí, la verdad, he llegado a reflexionar y he llegado a un punto en mi vida de que cuando yo tengo un devocional o busco una cita en la Biblia, escudriño las escrituras, lo que hago es de que agarro como 1 o 2 versículos y realmente estudio esos versículos, cada palabra, que por qué estaban ahí, por qué pusieron esa cierta palabra, lo que significa, versículos relacionados con este versículo, porque si nos damos cuenta, muchas de las veces conozco a varias personas que han tenido lo que es el año bíblico, pero y una de esas es mi abuelita, y yo le pregunté de que si ella se acordaba lo que había leído en el año bíblico, porque normalmente tiene que leer como 2-3 capítulos al día. Y ella decía que realmente no, o sea, sí sabía ciertas cosas, pero no se acordaba así mucho así que digamos. Y entonces ella tomó también este mismo estudio en el cual ella nada más lee 1 o 2 versículos y busca versículos similares que puedan apoyar esto o que hablen acerca del tema similar, lo que realmente significa esto, y por ende, por esta misma razón, nosotros el día de hoy vamos a quebrar lo que es 2 de Corintios 3:18. Es muy importante darnos cuenta por qué significa cada frase y qué quería decir con esto. Y bueno, la primera parte va a ser con cara descubierta. Con cara descubierta, a diferencia de los israelitas que todavía tienen un velo sobre su mente y corazón que les impide ver la gloria del Señor, el cristiano tiene el privilegio de contemplar la plenitud de esa gloria. En el Sinaí, solo Moisés recibió la revelación de Dios con la cara descubierta. Ahora todos pueden acercarse a Dios tan efectivamente como lo hizo Moisés y mantener una íntima comunión con Él. En lo que es esta vía dispositiva dice con cara descubierta, y con cara descubierta quiere decir que nosotros, como dije anteriormente, tenemos la luz a todo su esplendor en estos tiempos que vivimos. Dios ha podido darnos lo que es la Biblia, lo que es el Espíritu y profecía, y por ende nosotros vamos a ser juzgados por eso, por ese privilegio que tuvimos de vivir en un tiempo en el cual nosotros ahorita seguimos siendo libres en poder
en poder hablar acerca de nuestras creencias. Somos libres en poder, como mujeres o como hombres, saber que vamos a saber lo que creemos y sin que nadie nos diga que no podemos hacer eso. Y por eso, a diferencia de los israelitas o de los judíos, como podemos decir que algunos todavía tienen ese velo sobre su mente y corazón que les impide que puedan ver la gloria de Dios. Y el cristiano pues tiene el privilegio de contemplar la plenitud de esa gloria. Y nosotros podemos tener con cara descubierta, ver lo que Dios pide de nosotros. Y bueno, muchas veces no podemos mirar a Cristo debido a que nuestros corazones tienen un velo. Si un espejo está cubierto con una tela, solamente va a reflejar la tela. En 2 Corintios 3 dice que vemos que el amor de los israelitas por la ley llegó a ser un velo sobre sus corazones. Algunas de las cosas que aparentemente son positivas, como la filosofía, conceptos religiosos, tradiciones en la cultura y hasta nuestras propias ideas acerca del Señor, pueden ser un velo para nosotros si nosotros no queremos tener con cara descubierta. Cuando nuestros corazones se vuelven a esas cosas en vez de volverse a Cristo, ¿quién es realmente la persona que vive en nuestro ser? Nuestro corazón lleva un velo y no podemos mirar y reflejar a Cristo. Si sentimos que nuestro corazón está cubierto, incluso un poco, es muy importante que nosotros nos inclinemos ante el Señor para que el Señor nos vuelva de cualquier cosa que pueda tener un velo en nuestro corazón, hasta las cosas que aparentan ser inofensivas, como nuestra idea de lo que significa ser un buen cristiano. Entonces, cuando nosotros realmente abramos nuestro corazón y realmente nos pongamos en manos de Cristo, nuestros corazones van a poder ver al Señor. Y nosotros con cara descubierta vamos a poder escudriñar esas escrituras, vamos a poder entender lo que Dios pide de nosotros y poder reflejar el amor que Él tiene hacia nosotros y nosotros ese amor hacia nuestro prójimo. Y el siguiente es como en un espejo. La siguiente parte de ese versículo es como en un espejo. Y como en un espejo significa en griego, lo que significa es katoptrixo. Eso es la palabra en griego. Y hay dos maneras en que nosotros podamos interpretar esta palabra. Una de ellas es a reflejar y la otra es contemplar un reflejo. A mí me gusta más lo que es contemplar un reflejo y siento yo que es la que más queda con este versículo. Y contemplar un reflejo es cambiar hacia la semejanza de Cristo, es el resultado de contemplarlo, no solo reflejarlo. Al igual que los espejos, nosotros siempre estamos reflejando algo y quizá lo que nos ocupa es nuestro programa de televisión favorito, un libro, una causa social, y pasamos nuestro tiempo reflejando, mirando todas las cosas relacionadas a esto. De modo que cuando nosotros estamos hablando con otros, hablamos de eso mismo que nos interesa. Es algo automático, pues es lo que está en nuestro ser, es lo que miramos, así que ahora lo reflejamos dentro de nuestro hablar, de nuestro carácter. Mirar es sencillamente un asunto que tiene que ver en dónde está nuestro corazón involucrado y qué es lo que le interesa. Esforzarnos o laborar no son parte del plan. Una manera fácil de descubrir lo que miramos es preguntarnos a sí mismo en dónde está nuestro corazón involucrado. Tenemos que reflexionar, así como dice, como en un espejo, lo que estamos reflejando. Tenemos que ver qué es
lo que nosotros estamos hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, y si realmente lo que hablamos les da a entender a ellos que hablamos acerca de nuestro Dios, que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Yo como joven me di cuenta que yo anteriormente la plática que tenía con mis amigas o conocidas realmente no era una plática que reflejaba a Cristo, sino que reflejaba a mí misma, lo que yo deseaba, lo que a mí se me hacía divertido, lo que yo quería hacer. Y muchas de las veces no nos damos cuenta de esto. Y una vez que empecé a escudriñar las Escrituras, a tener una relación con Dios y empecé a hablar con ellas acerca de Dios y de lo que realmente significaba él para mí, el ser un seguidor de Cristo, y ellas vieron que mi manera de hablar cambió. Poco a poco vi que hubo ese como distanciamiento, hubo ese no podían seguir la conversación porque a ellas les resultaba como aburrido o no entendían lo que yo quería hablar con ellas. Y bueno, eso a veces va a pasar cuando nosotros realmente estemos contemplando el reflejo de Cristo dentro de nosotros. Y con eso les hago la pregunta en esta vía dispositiva: ¿de qué manera miramos al Señor? Es muy importante que nosotros nos preguntamos eso: ¿de qué manera miramos al Señor? En 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nosotros realmente estamos queriendo tener una relación con Cristo a 100%, y nosotros realmente abramos nuestro corazón a Él, el velo será quitado. Ese velo en el que estamos hablando, que los israelitas llegaron a tener, que los sacerdotes tenían cuando Jesús vino a este mundo, y el velo que tenían era el velo de sus leyes, de que ellos buscaban un rey que los librara y que los librara de los romanos, pero lo que ellos fueron a encontrar es alguien humilde, es alguien que deseaba que salvarlos, y él venía con esa misión de salvar a todos, que él no venía a hacer riquezas y a ser reconocido en esta tierra en ese momento, sino que él venía a servir a otros. Y bueno, miramos al Señor por medio de volver nuestro corazón a Él. Este es el secreto. Si nuestros corazones miran otra cosa que no sea Cristo mismo, no podremos evitar más que reflejar esa cosa. Es probable que deseemos ser como Cristo. No obstante, ni siquiera somos capaces de contemplar ser como Cristo. En vez de eso, debemos mirar a Cristo mismo. Mirar y reflejar no es imitar. Imitar se lleva a cabo cuando cambiamos nuestra actitud para igualar nuestro propio concepto de lo que creemos es ser como Cristo. Esto lleva mucho esfuerzo y finalmente se queda corto debido a que nadie puede imitar. Si nosotros simplemente vemos cómo fue Cristo y decimos voy a ser como Él, o querer llegar a ser perfecto por nuestra propia fuerza, jamás vamos a poder hacerlo, porque no es acerca de imitar. Sin embargo, cuando nosotros miramos, no hacemos ningún esfuerzo, simplemente volvemos nuestros corazones al Señor, y debido a que somos espejos, automáticamente reflejamos al Señor. Es decir, Él mismo brilla desde nuestro ser interior, transformado por medio de nuestro comportamiento exterior. Esto se debe a que fuimos cambiados interiormente por medio de que se añade en nosotros este Cristo que miramos. De modo que lo que otros miran no es una persona que intenta ser como Cristo, sino que miran a Cristo mismo reflejado en nuestro vivir. Y por eso es que me gustó mucho lo que es la segunda
definición de lo que es katoptrizo, que significa contemplar un reflejo. El que nosotros contemplemos es que nosotros vamos a no solo imitar, sino que nosotros vamos al contemplarlo, nosotros habríamos escudriñado las escrituras, habríamos hecho nuestra investigación, reflexionar y saber qué es lo que realmente quiere Cristo de nosotros, y que es que nosotros le demos nuestra voluntad y Él hará lo demás, que nosotros abramos nuestro corazón a Él y Él hará lo demás, que es ayudarnos a llegar a esa santidad con la ayuda de Él. Y la otra parte del versículo que vamos a estudiar es: somos transformados en la misma imagen. Literalmente transformado. El plan de redención pone en curso restaurar la imagen de Dios en el hombre, y podemos verlo en Romanos 8:29. Y lean conmigo, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Literalmente transformados. Así, aquí podemos ver que cuando dice que predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que Dios mismo, Él ya tenía en su mente el plan de la redención. Él ya sabía lo que Él buscaba de los que iban a ser creados, de todas esas generaciones, que nosotros fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y por eso Él mandó a su Hijo al mundo, para que Él pudiera ser ese ejemplo para todos nosotros. Y luego, en una transformación que viene cuando contemplas a Cristo. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice que el cristiano humilde que constantemente mira a Cristo como su Redentor reflejará en su propia vida la gloria de Cristo. Y nosotros nos debemos dar cuenta que meditar en este versículo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros debemos darnos cuenta que no debemos de conformarnos a las cosas de este siglo, a las cosas que nos ofrece este mundo, sino que nosotros nos demos cuenta que hay algo diferente que Dios pide de nosotros. Y a causa de esa diferencia, nosotros, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que nosotros aceptemos que debemos de ser diferentes, que no debemos ser iguales a lo que este mundo nos ofrece, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a poder entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero para eso nosotros tenemos que rechazar las cosas de este mundo. La siguiente parte de este versículo es de gloria en gloria. Esta transformación es progresiva, avanza de una escena de gloria a otra. Nuestras asimilaciones espirituales de parte de Cristo vienen a través de su gloria y resultan en un reflejo de gloria como el de Él. Entonces, como dice este versículo, de gloria en gloria. Mientras nosotros tengamos lo que es esta relación con Cristo y empecemos a caminar con Él, nosotros poco a poco vamos a ir viendo ciertas cosas que antes no entendíamos. Por ejemplo, en el aplicarlo en mi vida, yo antes no entendía el por qué el comer carne era tan malo, si
Dios mismo les permitió a los israelitas a que ellos pudieran comer esa carne limpia, esa carne que les permitió comer. Y no entendía porque yo no tenía esa relación con Cristo. Yo solo veía lo que me interesaba dentro de la Biblia y podríamos decir lo que me ayudaba a mí y lo que me permitía hacer lo que yo quisiera, porque al final era adventista. Pero conforme el tiempo y el que yo escudriñando y estaba leyendo el Ministerio de Curación, en uno de los capítulos hablaba acerca de la carne y cómo Dios sí había permitido que los israelitas pudieran comer esta carne, pero fue porque los israelitas realmente todavía tenían querían tener esa manera de vivir que la tenían en Egipto, que les permitían comer carne o estas cosas que Dios no quería. Fue que Dios los llevó al desierto para que ellos pudieran limpiarse de sus pecados, para que ellos pudieran entender lo que Dios pedía de ellos y dejarlos entrar a la tierra nueva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos, a causa de que querían comer y consumir esto, Dios se los permitió, porque Dios no va a ser alguien que te va a forzar a hacer algo, sino que Él quiere que tú desees seguirle, que tú desees agradarle, y por ende tú vas a seguir lo que Él pide de ti sin que sea un esfuerzo o algo. Y lo que vemos en la historia de los israelitas es de que ellos no pudieron alcanzar esa perfección, esa santidad que Dios pedía de ellos, porque ellos no pudieron dejar su pasado, dejar esas cosas que le gustaban a ellos para seguir a Cristo. Y por eso también nosotros como hermanos, he visto que en lo que es la verdad presente o los ministerios, personas que se están dando cuenta de sus errores dentro de una vida de adventismo que llevábamos muy relajada, estando como a lo mejor los adventistas nominales, como se dicen. No sé, yo he visto mucho, he tenido varias experiencias en las cuales, como dice el título, de que contemplando la perfección de Cristo, no la imperfección del hombre, y el entender que cada uno tiene ese curso que lleva en su relación con Cristo, y cada uno va a entender estas ciertas verdades a su tiempo, pero muchas de las veces nosotros, he visto los de la verdad presente o ministerios o todas esas cosas, algunas personas a veces queremos, a veces nosotros queremos hacerle entender a esas personas que estamos mal, y por ende usamos palabras que podrían lastimar a esas personas en vez de ayudarlos a acercarse a Cristo. Porque no entendemos que cada uno tenemos nuestro propio curso, y que solo nosotros, tratando de, a través de nuestro testimonio, ellos a lo mejor van a poder entender lo que Cristo pide de ellos, pero no a través de nosotros tratando de decirles a ellos que están mal y que están en pecado y que están en el error, sino que nosotros respetemos, y con amor, que nosotros veamos esa perfección de Cristo, y que nosotros ver a Cristo en medio de lo que es esa relación que llevamos con esas personas, porque solo así vamos a poder entender y respetar lo que ellos creen, sin ofender ni nada de eso. Porque, por ejemplo, hubo una cierta experiencia que tuve en el cual yo llegué a hacer un comentario acerca de un tema de nuestras creencias o doctrina en un grupo, y un hermano ya mayor que tiene mucho conocimiento,
él la palabra que usó fue qué pena, o fue una palabra que realmente no me instruía en lo que era el caminar de Cristo, y a lo mejor podría haber hecho diferente, por ejemplo, hablar en privado, o si no, compartir el que nosotros debemos de estudiar, o citas bíblicas, o con un escrito está, pero en vez, o hasta hoy en día pienso en esa experiencia, y el hermano usaba la palabra qué pena y prácticamente me dijo que estaba mal en frente de otras personas. Y realmente ese no es contemplar la perfección de Cristo, ese es contemplar la imperfección de un hombre, el querer señalar su error, o el no querer, el no hacerlo con un amor, sino por, podríamos decir, por decir, es que tú estás mal. Y realmente esa no es una manera de llevar la palabra de Dios, eso no es una manera de ayudar a tu hermano en Cristo a que pueda entender estas ciertas cosas. A lo mejor yo estaba, bueno, pueda que yo esté mal, pueda que él esté mal, pero lo único que me queda a mí como joven es escudriñar y poder seguir instruyéndome en la palabra de Dios. En ese tiempo sí me sentía como un poco triste, podríamos decir, pero yo sabía que no debía desanimarme, que yo tenía que seguir escudriñando y entender lo que realmente es, lo que realmente Dios pide de nosotros para que podamos esparcir su palabra, que es el amor a Él, y a través del amor a Él, el amor a nuestro prójimo. Y bueno, vamos a leer Filipenses 4:8, que dice, el apóstol dice, finalmente, hermanos, todas las cosas son verdaderas, las cosas son honestas, las cosas que son justas, las cosas que son puras, las cosas que son bellas, cualquier cosa que sea de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. El apóstol le da estos consejos a sus hermanos. Dice que todas las cosas que son verdaderas, las honestas, las justas, las puras, las bellas, todas esas cosas que nos lleven a Cristo, que nosotros pensemos en esas cosas, que nosotros meditemos y las contemplemos. Al contemplar estas cosas nos vamos a convertir en la imagen de aquello que mora en nosotros. Entonces apartaremos nuestros ojos de contemplar las imperfecciones de aquellos que están dentro de lo que yo dije, dentro de lo que la iglesia o una persona o cierta persona que tenga una creencia, las que a lo mejor podemos ver que no tienen la semejanza de Cristo. Pero no vamos a ser responsables por aquellos que hacen una alta profesión que no poseen las virtudes correspondientes. Debemos de entender eso, que nosotros no va a quedar en nosotros. Agradezcamos a Dios que es nuestro privilegio apartar nuestros ojos de estos cristianos defectuosos y mirar a aquellos que son verdaderamente devotos, que hacen la palabra y que en la vida y el carácter llevan la imagen de lo divino. Y sobre todo, gracias a Dios que es tu privilegio mirar a Cristo, el patrón perfecto. No tendremos excusas si no estudiamos la palabra de Dios para que podamos entender cuán inseparables son es la doctrina cristiana y la práctica cristiana. Así como dije anteriormente acerca de mi experiencia, es importante que nosotros apartemos de nosotros las imperfecciones de los demás. Más nosotros que podríamos decir que estamos en lo que es la verdad presente, y todas esas personas que hemos llegado a tener el título de disidentes, podríamos decir, es muy importante que nosotros seamos diferentes a las personas adventistas nominales, que nosotros contemplemos la perfección de Cristo, no la imperfección del hombre, porque cada uno al final del día va a ser juzgado por sus propios actos, por sus propios pensamientos, y va a llegar ese juicio justo de parte
de nuestro Creador, va a llegar ese juicio y que en ese momento vamos a poder presenciar la justicia de Él. Y es por eso que también nosotros debemos de, a la hora de tener un líder o alguien que nosotros miremos que tienen el testimonio de Cristo, nosotros apoyarnos en ellos, que ellos, aquellos que realmente son, que tienen a Cristo en sus corazones y que quieren servirles, van a poder impartir su palabra y ayudar a aquellos que no entienden a lo mejor ciertas cosas y que ellos puedan ayudarnos a acercarnos más a Cristo. Por ejemplo, yo tengo en mente dos pastores que realmente han tomado de su tiempo al yo decirles que tengo una duda o una pregunta. Ellos han podido ayudarme y me han tomado de su tiempo para ayudar a una joven y puedan ayudarme a solidificar lo que es mi fe en Cristo, y por ende estoy agradecida porque son siervos de Dios y son aquellas personas que quieren servirle. Y bueno, leo en lo que es Review and Herald, 8 de agosto de 1893, párrafo 3. Dice: en las lecciones de Cristo, lo verdadero y lo falso se contrastan. No debemos dudar en encontrar nuestro deleite en lo que es puro y celestial. Hablar sobre lo que es bueno, traer el brillo que Dios ha dado ante nuestras mentes. Debemos desear seriamente ser como el modelo perfecto. Debemos agradecer a Dios que a través de la ayuda de su Espíritu podemos distinguir entre lo puro y lo sagrado, y lo impuro e impío. Al contemplar y copiar el modelo perfecto, presentaremos al mundo un personaje que es semejante a Cristo. Hemos deseado mucho que los demás poseen tal carácter y nos hemos quedado muy perplejos porque no manifestaron semejanza a Cristo en su vida. Pero cuidémonos de que los demás no estén perplejos al ver esta misma falta en nuestro propio carácter. Dios ha dado un principio claro para guiar a cada amante sincero de esa verdad y sabiduría que viene de arriba, que es primero pura, luego pacífica, suave y fácil. Ser suplicado, lleno de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Siento yo que este párrafo tiene mucha sabiduría dentro de lo que es este tema acerca de contemplar la perfección de Cristo, no la imperfección del hombre. Que nosotros tengamos cuidado que si nosotros estamos viendo esa imperfección de esa persona, que no miremos eso, sino que miremos cuál es nuestra imperfección, cuál es, si esa persona nos llegaron a faltar dentro de lo que nos afectaron, que nosotros nos cuidemos de que no estemos haciendo esa misma cosa hacia los demás, hacia otras personas que nos miren a nosotros o nos respeten a nosotros, que nosotros podamos dar esa semejanza a Cristo en nuestras vidas. Dios nos ha dado claro, Él nos ha dado su palabra y nos ha dado lo que es la profeta y su conocimiento que ella llevó y ella escribió, y se nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos entender lo que Dios pide de nosotros y que nosotros supliquemos que seamos llenados de misericordia y de buenos frutos, que nosotros tengamos el fruto de justicia, de paz, para que paz. En este mundo nos si seguimos observando aquellas cosas que son desconcertantes, porque al permanecer en ellos y hablar de ellos nos desanimamos. Al criticar a los demás porque no logran manifestar amor, mataremos esa preciosa planta de amor en nuestros propios corazones. Hemos apreciado y sentido individualmente el calor del amor que Cristo representó en su vida.
Entonces es nuestro deber que nosotros podamos manifestar este amor al mundo. Temamos detenernos, contemplar y hablar de los grandes errores que otros cometen al no manifestar amor a sus hermanos y hermanas. Debemos de pasar el menor tiempo posible sobre esto mismo, el pensar estas cosas, pero asegurarnos de prestar la debida atención a las verdades preciosas. Nosotros debemos de darnos cuenta que al nosotros criticar o juzgar a nuestro hermano, lo único que vamos a manifestar va a ser una semilla de odio o de crítica, más no la de amor hacia otros. Con cada agente humano consagrado, libre de toda parcialidad egoísta, de la astucia y la hipocresía, cooperarán las inteligencias celestiales. Nadie tiene que errar, nadie debe perder los momentos dorados de su corta vida al tratar de sopesar las imperfecciones de los cristianos profesos. Ninguno de nosotros tiene tiempo para hacer esto. Es corto nuestro tiempo en alistarnos para llegar a esa santidad que Dios nos pide. Y si sabemos cuál es la forma de carácter que debemos desarrollar como cristianos, pero sin embargo vemos en otros lo que es inconsistente con esto, determinemos que resistiremos firmemente al enemigo en sus tentaciones para que actuemos de manera consistente y que nosotros podamos ser diferentes, que nosotros podamos no tomar el tiempo para ver el error de los demás, sino para que nosotros podamos manifestar esa perfección de Cristo y poder reflejarlo. Así como dije que nosotros muchas veces nos tomamos el tiempo de hablar de aquellos ministros o esas personas que hacen la obra y hablar acerca de lo malo que hacen o lo que no hicieron bien, más no orar por ellos y pedir por ellos, y que nosotros seamos diferentes y podamos aprender de lo bueno y dejar lo malo. En Review Herald leo y dice: no voy a avergonzar a Cristo de mí, estudiaré más seriamente el carácter de Cristo, en el que no había imperfección, ni egoísmo, ni mancha de maldad, que vivió no para agradar y glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Dios y salvar a la humanidad caída. No copiaré los caracteres defectuosos de estos cristianos inconsistentes. Los errores que hayan cometido no me llevarán a ser como ellos. Me dirigiré al precioso Salvador para que pueda ser como Él, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios que dice: sea esta mente en ti que también estaba en Cristo Jesús. Eso debe ser nuestra oración de cada día, nuestro pensamiento al caminar con Cristo mismo. En Palabras de Vida del Gran Maestro dice: el hombre del valor se estiman en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. Este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. Dios creó al hombre de manera que toda facultad pudiera ser la facultad de la mente divina, y está siempre tratando de asociar la mente humana con la divina. Él nos ofrece el privilegio de cooperar con Cristo en la obra de revelar su gracia al mundo, a fin de que podamos recibir un conocimiento mayor de las cosas celestiales. Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollaremos un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios, entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Y con eso, hermanos, volvemos a lo que es el título de este tema, que es contemplando la perfección de Cristo, no la imperfección del hombre. Nosotros debemos de entender que cada uno tenemos nuestra lucha y que al final solo hay un juez y nosotros no somos ese juez, sino que solamente hay uno. Y
nosotros debemos de entender que al final va a llegar esa justicia. Pero ahora, en el tiempo en que vivimos, nosotros debemos de ayudarnos el uno al otro. Nosotros debemos manifestar esa perfección de Cristo dentro de nuestro ser. Debemos de contemplarlo y poder reflejar a Cristo mismo. Si nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestros corazones, vamos a tener esos frutos. Vamos a poder ayudar a otros hermanos. Y entonces contemplemos la perfección de Cristo, no la imperfección del hombre. Gracias, hermanos, por su tiempo, y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por permitirme hablar acerca de tu palabra, acerca de este tema que siento yo que es de gran importancia, especialmente a todos como cristianos, como creyentes en ti, Dios. Que nosotros entendamos que cada uno llevamos nuestro camino, cada uno tenemos nuestras luchas, somos seres individuales, y que al final del día nosotros tenemos un objetivo, que es volver ese plan de redención, que nosotros podamos llegar a esa perfección con tu ayuda, Dios. Y que nosotros podamos reflejarte, Dios, y solo podremos hacerlo si estamos dedicando 100% de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra fuerza a ti, que solo así podrá ser posible a través de tu misericordia, a través de tu gracia. Tú eres el único que puede hacer cambios dentro de nosotros, no nosotros mismos. Y que nosotros nos podamos tener amor y paciencia el uno al otro, a nuestro prójimo, Dios. Ayúdanos a que podamos hacer eso posible y no dejar que Satanás nos mande por el camino equivocado. Tenos en tu mente y corazón, Dios, y que nosotros podamos tenerte a ti. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.